Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Conexión Tributaria. En la tarde de hoy ya le dijimos al viceministro, si vos no estás, este programa no se hace, entonces ya está acá presente con nosotros y le saludamos al viceministro Óscar Orué. ¿Cómo está, viceministro? Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a toda la audiencia y teleaudiencia de ABC TV y ABC Cardinal. Como siempre, un placer compartir cada sábado hablando de varios temas, específicamente de tributarios, pero hoy vamos a tener dos temas muy interesantes. Y ya nos acompaña Juan José Galeano, es el director de Estudios Económicos de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Hacienda, Gladys. ¿Cómo estás, director? Buenas Bienvenido tardes. a Conexión Tributaria. Buenas tardes, Gladys. Gracias por la invitación. Un saludo para vos, para el viceministro y también para toda la audiencia. Bueno, este tema es muy actual y tiene que ver con el proyecto de ley de consolidación económica, justamente cómo utilizar los recursos en esta parte de la pandemia que todavía sigue generando mucha vulnerabilidad para algunos sectores, restricciones para otros. Entonces hay un plan del gobierno como para poder asistir a esa gente que hoy todavía sigue restringida en sus actividades en general. Entonces, viceministro, en este primer bloque le vamos a dar la palabra a nuestro director, Juan José Galeano. Sí, este proyecto que está hoy en el Congreso, Gladys, es un proyecto bastante interesante que fue elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda y que nosotros pensamos que es justamente lo que está faltando a los efectos de tener justamente esa reactivación, esa consolidación, porque hay que recordar que Paraguay fue el país que menos tuvo un impacto negativo a consecuencia de la pandemia este 2020. Y queremos esto repetir, ¿verdad? De hecho, las estimaciones son positivas para este 2021 de entre el 3,5 y 4% del producto. Sin embargo, lógicamente tenemos que seguir en la senda correcta de las finanzas públicas dentro de las políticas, de la política fiscal, para ser más precisos. Y por eso es importante que hablemos de este proyecto y bueno, ¿quién mejor que el director de Estudios Económicos para que nos pueda ilustrar sobre qué es lo que el gobierno pretende respecto a la situación económica de nuestro país? Me gustaría, director, pedirte que nos expliques un poquitito desde cero cómo fue también el planeamiento de este proyecto de ley. Esto no es que ahora nomás surge, esto ya se vino pensando, planificando, primero se presentó ante el Ejecutivo antes de llegar a instancias del Legislativo. Creo que también se socializó la información, socializó es una palabra que es medio inventada, pero que se compartió la información con los legisladores y bueno, la idea es que esto siga su curso normal. Así es, Gladys. Este proyecto de consolidación económica y contención social lleva cerca de 3 meses de trabajo. Desde el Ministerio de Hacienda nosotros hicimos una proyección ya de lo que va a ser el 2021 y también con, obviamente, las necesidades del sistema de salud y la parte económica. Entonces, lo que pretendemos acá es asegurar los recursos para los sectores más críticos y de esta manera poder enfrentar el segundo año de pandemia, ¿verdad? Así como mencionó el viceministro, el año pasado, el primer año de pandemia fue duro, pero nuestro país, gracias a las medidas que se han implementado, logró ser el país con menor caída en su producción en términos económicos en la región. Y para este año ya prevemos un crecimiento en torno al 3,5%, que en parte va a depender justamente de que se puedan llevar adelante estas medidas y que se pueda consolidar este proceso de recuperación. Ahí mencionarte, Gladys, que la ley que fue remitida al Congreso Nacional el lunes establece medidas concretas para sectores específicos, ¿verdad? Ahí también es importante aclarar de que también tomando en cuenta la experiencia del año anterior, ahora las medidas están enfocadas en los sectores más afectados por las medidas sanitarias y por la pandemia propiamente, ¿verdad? Claro, pues hablamos de números macro y es cierto, tenemos el sector agroganadero que sigue teniendo buen rendimiento, así fue también el año pasado, el sector de la construcción que apuntala de alguna manera también nuestra macroeconomía, pero esto no nos hace desconocer la realidad de rubros particulares que bueno, pueden decir estos rubros, estos números macro de crecimiento para este año, por ejemplo, previsto, no me representan. Entonces, justamente para esa gente, porque aquí nosotros siempre en Conexión Tributaria tratamos de hablar de forma muy simple, en el sentido de no es engañar a la gente, no le vamos a decir, ¿sabes qué? Terminó OPA de un día para otro con una ley OPA la crisis, no funciona así, pero es justamente llegar con una ayuda oportuna
a esos rubros que hasta hoy siguen estando con restricciones, ¿verdad? Es así como mencionás, si uno mira el crecimiento de la economía por sectores, se nota claramente que el sector más afectado es el sector de servicios, el sector de prestaciones personales, que a su vez es la que más ocupa a las personas. El 65% de los ocupados trabaja dentro del sector terciario. Y es justamente este sector, por sus características propias de prestación de servicios, de relaciones personales, la que más se vio afectada por las restricciones sanitarias, ¿verdad? Entonces, estas medidas que contempla el proyecto de ley básicamente están enfocadas en estos sectores. Y cuando, si les parece, podemos ir mencionando cuáles son estas medidas ¿Puedes tener una presentación para compartir con nuestra audiencia que nos sigue a través de TV o nos vas a estar explicando? No les compartí, pero puedo hacerlo. ¿Cómo no nos vas a compartir, Juan José? Qué bárbaro, este invitado que nos comparte. Bueno, te cuento que a nosotros nos sigue todos los sábados a través de las 7:30, la más potente, mucha gente, entonces está bien que les contemos, pero también hay quienes nos siguen a través de las pantallas de ABC TV, así que podemos avanzar, director, y comentarle entonces a la gente, punto por punto, cuáles son los alcances de este proyecto de ley. Sí, el proyecto de ley tiene un presupuesto de aproximadamente 365 millones de dólares con medidas específicas. Entre ellas quiero ir citando las más importantes. Se establece una capitalización adicional para el IPS, para el Instituto de Previsión Social, de 45 millones de dólares, de manera a garantizar el pago de subsidios a trabajadores formales en el segundo semestre de este año. Eso contempla también además del reposo, la compensación en sí, también pagos de reposo, por ejemplo. Exactamente, hay 4 tipos de pagos que hace el IPS. El más importante es el pago por suspensión laboral, que es el 50% del salario mínimo, pero también tiene otros conceptos como el de aislamiento preventivo, el de reposo, todos estos relacionados al COVID. El año pasado en la ley de emergencia se le asignó 100 millones de dólares al IPS bajo este concepto, y en lo que va de este año y el año pasado se han ejecutado cerca de 86 millones de dólares. Entonces tienen 14 millones de dólares aún para estos meses, y después estos 45 millones de dólares adicionales van a complementar lo que sería el segundo semestre. Eso para trabajadores formales asalariados inscritos en el instituto. Por otra parte, se prevé la exoneración de servicios básicos a través de ANDE y ESAP del 50% del consumo de sectores específicos, Gladys. Así como te mencioné, nosotros en esta ley ya estamos focalizando estos beneficios, tomando en cuenta que, como bien mencionaste, hay otros sectores de la economía que ya están operando. Entonces, esta exoneración del 50% del consumo a través de la ANDE y de la ESAP está enfocada a los sectores gastronómicos, de eventos, turismo, es decir, el sector terciario de la economía. ¿Será que ahí va a haber después una inscripción otra vez, o ya ustedes con los datos que tienen tributación tienen identificadas a las empresas de ese ramo? Entonces, digamos que con eso ya van a poder. Seguramente todo esto va a estar en el decreto reglamentario en el futuro, pero más o menos, ¿cuál es la proyección que tienen sobre eso? Nosotros ya en diciembre pasado habilitamos un periodo de registro de estas empresas a través del Ministerio de Industria y Comercio, que también cruzó información con IPS y la SET. Y ya en diciembre se le ha permitido a estas empresas diferir el pago del consumo específicamente fue de ANDE. También en el mes de abril se incorporaron nuevas empresas, y la idea es tomar ya esos registros que están disponibles, ¿verdad? Y acá mencionarte que esta exoneración de servicios básicos también incorpora a los beneficiarios formales del programa de subsidio de frontera. También ellos serán beneficiarios de esta medida. Acá se establecen aproximadamente 8 millones de dólares para lo que va a ser un periodo de 6 meses. Y también es importante mencionar, Gladys, que el restante 50% se va a diferir probablemente a partir del 2022, en cuotas sin recargos ni intereses. Entonces, en lo que va del año ya las empresas de estos rubros no estarían abonando por su factura de servicios básicos. Qué interesante oportunidad, esta pandemia, por citar nomás algo positivo dentro de todo lo catastrófico, que siempre decimos que es una materia pendiente el tema de datos aquí en nuestro país, y
Y bueno, con los diferentes programas que fue aplicando el gobierno, también fue recolectando datos de sectores específicos y informaciones que antes no se tenían. Sí, ahí me gustaría un poco ser más simple en lo que estamos hablando, Gladys. Nosotros cuando sucedió todo esto, en marzo ya del 2020, habíamos impulsado una ley de emergencia. Esa ley de emergencia estuvo vigente hasta fin de 2020 y ahí hubo una deuda de 1.600 millones de dólares. Recordarás que hubo muchas quejas respecto a eso. Bueno, la gente hoy puede entrar a una página rindiendo cuentas, .gov.py, puede saber exactamente cuánto gastó ahí. En segundo lugar, la idea era ahora, ¿qué vamos a hacer para consolidar justamente esa recuperación que estamos teniendo? Justamente el Banco Central comentaba que hubo un crecimiento, ¿verdad? Pequeño, pero crecimiento al fin. Pero la pregunta que se hacía la gente era, bueno, ya nos endeudamos 1.600, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos volvemos a endeudar? ¿Aumentamos impuestos? ¿Hacemos un mejoramiento de la calidad del gasto? ¿Nos ajustamos los cinturones? Bueno, creo que esa es la pregunta que tenemos que responderle a la gente, porque la gente está preguntando cómo vamos a impulsar una ley para poder consolidar la situación económica. Y creo que tenemos que explicarle a la gente que no hay, por lo menos en este proyecto que se está tratando en el Congreso, no hay un aumento ni de impuestos ni tampoco de una solicitud de endeudamiento. Es más bien redireccionamiento del presupuesto general de la Nación. Y eso realmente creemos que es el camino correcto a los efectos de poder tener el impacto que nosotros esperamos económicamente hablando, ¿verdad? Entonces, ahí sería bueno, Juan José, que puedas comentar ¿cuáles son en este caso, los redireccionamientos presupuestarios que se da de tal manera poder contar con esa cantidad de dólares que estabas mencionando? Hay que tener en cuenta que el dinero es uno solo, ¿verdad? Lo único que tenés que reorganizar y reestructurar de tal manera a poder brindar una mejor servicio, una mejor calidad del gasto, que es lo que siempre la gente está como que solicitando, como que está reclamando. Entonces, es bueno que se mencione esto, Gladys, porque siempre se piensa de que, bueno, me quieren cobrar más, en el caso de los impuestos, muchos dijeron, se estaban quejando por el tema de los servicios digitales y esta nueva reforma tributaria que lo hicimos antes de la pandemia. Pero hay que entender que lo que queremos hacer, haciendo nuevamente repitiendo, es redireccionar recursos. Ahí no sé si Juan José podría explicar más detalladamente, por favor. Sí, perfecto, viceministro. Acá es importante mencionar que una de las fuentes de financiamiento principales de este proyecto de ley es la capitalización que ayer justamente anunció ya el Fondo Monetario Internacional. Básicamente lo que hacen es juntan una canasta de recursos de los países más ricos, capitalizan el fondo y luego eso distribuyen hacia los países especialmente como los nuestros en desarrollo, que son los más necesitados, ¿verdad? Estamos hablando de 650.000 millones de dólares que el fondo va a capitalizar justamente para enfrentar los daños que está causando la pandemia en los países. Y se estima que para Paraguay se reciba en torno a 250 millones de dólares. Entonces, la capitalización del fondo va a permitirnos cubrir una parte de las medidas que se establecen en la ley. Y por otra parte, se establecen reasignaciones especialmente de los componentes de préstamos, aquellos préstamos que en principio iban a financiar algún tipo de obras, algunas inversiones que son también importantes, ¿verdad? Pero hoy sabemos que la prioridad es la parte sanitaria, es la parte de salud, se van a reasignar esos recursos. Y por otro lado también se racionalizan los gastos, se prohíbe el llamado y la adjudicación de catering, por ejemplo, se prohíbe la adquisición de equipos de transporte, se reasignan varias partidas presupuestarias dentro del presupuesto 2021, se posterga también o se suspende, mejor dicho, el programa de retiro voluntario y todo tipo de aumento salarial dentro del presupuesto, ¿verdad? Esto va a permitir, sin lugar a dudas, tener cierto ahorro y poder redireccionar a estos programas específicos que establece la ley. Bueno, entonces se tienen los redireccionamientos y este aporte del Fondo Monetario Internacional. Con eso, una vez que se tengan todos los
los recursos se va a poder comenzar a ejecutar. Nos está explicando el director de Estudios Económicos que bueno, hay sectores específicos a los que se va a beneficiar. Hablaba en principio de una capitalización del FOGAPI, hablaba también de darle mayor cantidad de recursos al IPS para atender a los suspendidos y a los que están en reposo o en aislamiento preventivo, y más o menos por ahí nos quedamos antes de que hagamos esta acotación entre paréntesis. Sí, sí, es importante siempre mostrar las dos caras de la moneda, ¿verdad? Por un lado vamos a tener más gastos, obviamente, por la implementación de estas medidas, pero también por otro lado es muy importante lo que mencionó el viceministro de garantizar ese financiamiento. En cuanto al FOGAPI, la idea es destinar 25 millones de dólares adicionales. Esta es una herramienta que está funcionando, que está llegando a los sectores más vulnerables. Acá es importante, Gladys, mencionar que pre-pandemia se tenían menos de 100 garantías a través del FOGAPI, porque era ya un instrumento que existía, pero su utilización era muy escasa. Y a partir de la pandemia, con la mayor capitalización también por parte del Estado de 100 millones de dólares en la ley de emergencia y luego posteriormente otros recursos, hoy estamos hablando de más de 23.000 créditos otorgados a través del FOGAPI, ¿verdad? Entonces, esa necesidad de financiamiento se prevé otra vez hasta fin de año ir cubriendo con estos 25 millones de dólares adicionales. Para explicarlo más a la gente que de pronto no maneja muy bien, el FOGAPI es un respaldo que tienen las entidades bancarias y financieras en general para poder otorgar créditos a las MIPYMES. Exactamente, es el Fondo de Garantías del Paraguay, el FOGAPI, y justamente lo que permite es garantizar los créditos. Estamos hablando de más de 23.000 créditos que son otorgados bajo la garantía del fondo, y estamos hablando de que el 95% de los créditos son otorgados a MIPYMES, es decir, a micro, pequeñas y medianas empresas. Y director, ¿qué pasa si es que no se usa? Porque finalmente es un respaldo, no es que necesariamente se ejecute eso. Es como para cuando no cumpla o no pueda cumplir el emprendedor, que siempre es el último recurso. Por lo general el emprendedor trata de cumplir justamente para no manchar su historial crediticio y poder seguir estando en el ámbito financiero. Contarle un poquitito también a la gente, no sé si se tienen esos datos de este total de 23.000 créditos. ¿Se llegó a ejecutar algo? Mira, el FOGAPI tenía inicialmente un año de gracia. Esto empezó a moverse allá por mayo de 2020, por lo tanto, hace un mes más o menos empezaron a caer los primeros cumplimientos, ¿verdad? Y ya desde la banca pública, tomando en cuenta que la situación de este segundo año de pandemia sigue siendo compleja, ya se optó por extender ese periodo de gracia por un año más, ¿verdad? Entonces acá todos los créditos y las garantías otorgadas por el FOGAPI a través de la banca pública, sea BNF, el crédito agrícola de habilitación, cuentan con 2 años de periodo de gracia. Ok, entonces más adelante sabremos. Para el sector público. Para el sector privado ya algunas están, para la banca privada algunas de las garantías se están cumpliendo, pero hasta ahora no tenemos reportes de incumplimiento. Eso quiere decir que el fondo está funcionando bien, y la idea es fortalecer este instrumento, que es un instrumento financiero muy importante. Tiene un apalancamiento de 3,5, eso quiere decir que por cada crédito se pueden dar 3 más, y eso hace que esto pueda dotar de liquidez al mercado. Una situación también, Gladys, si podemos ver justamente el artículo 4, inciso H, que es justamente uno de los más cuestionados de este proyecto respecto a la devolución ahí justamente dice, suspender el inicio de los procesos de devolución de IVA créditos del exportador, salvo aquellos procesos iniciados antes la vigencia de la presente ley, que se resolverán de conformidad con las disposiciones generales vigentes que los rigen. Ahí queremos aclarar lo siguiente, ¿verdad? No es que van a perder su derecho los agroexportadores principalmente, que son los que solicitan la devolución del IVA crédito. Acá lo que se suspende en este caso es el proceso, el inicio del proceso, o sea, hacer la solicitud. Supongamos que la empresa ha realizado la solicitud antes de la vigencia de la ley y ya está vigente la ley, ahí igual se le va a devolver, ¿verdad? No es que no se le va a devolver, solamente no van a poder solicitar nuevas devoluciones mientras dure la ley, y la ley en este caso está previsto
que esté vigente hasta fin de año. O sea, serían 6 meses técnicamente lo que se va a suspender la devolución, pero no es que no es que pierda el derecho, o sea, se va a seguir devolviendo una vez que el proyecto, o sea, en este caso la ley, si es que se aprueba, ya no tenga vigencia, que va a ser 31 de diciembre del 2021. Entonces, ahí tenemos que dejar en claro dos cosas, especialmente porque esta es una noticia que yo sé que muchos estaban preocupados. Capro se expidió, también Capeco, y ahí tenemos que aclarar lo siguiente: no pierde su derecho, en primer lugar. Segundo, todo lo que es devolución en exceso, de IVA en exceso, eso se va a seguir devolviendo. Eso no hay una suspensión, solo es IVA, crédito del exportador, ¿verdad? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, decirle que esto es simplemente no poder pedir la solicitud durante ese plazo que la ley señala. Así es que hay que recordar que en el 2020 la ley fue mucho más exigente desde el punto de vista de la no devolución, tanto a IVA exportador como IVA, en este caso, en exceso, ¿verdad? O crédito en exceso. Entonces, esa es un poco la aclaración también que teníamos que hacer sobre este proyecto, porque mucho se cuestionó, se discutió y bueno, entiendo que no hay una aprobación de parte del sector privado, lógicamente, pero acá tenemos que ponernos todos, tenemos que ajustarnos los cinturones de tal manera que tenga el impacto que nosotros queramos. Estamos más o menos hablando de aproximadamente de julio a diciembre, una solicitud de entre 90 a 100 millones de dólares, lo que normalmente solicitan los agroexportadores principalmente en este concepto. Y que seguramente el viceministro también tiene como fin poder disponer de esos recursos, claro, para hacer frente a las emergencias que surjan. Claro, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si Juan José tiene un crédito, lógicamente no va a pagar el impuesto, va a compensar nomás. Lo que nosotros queremos es tener disponibilidad financiera, ¿verdad? De tal manera poder hacer frente a las necesidades. Entonces ahí lo que va a suceder es un poco tener ese tiempo o ese tiempo como para poder disponer recursos financieros genuinos. Entonces esa es la intención con este proyecto. Muy bien, estamos aquí en conexión tributaria, casi dije factor clave, viceministro, te das cuenta, qué mala costumbre. Sí. Claro, estamos de lunes a viernes, pues entonces ya así. No, qué bárbaro. Bueno, compartiendo con nuestra gran audiencia de la 730, a ese canal también quienes nos siguen a través de las pantallas de ABC TV, estamos con el viceministro de Tributación, Oscar Heroe, y también hoy nos acompaña el director de Estudios Económicos, Juan José Galeani. No sé si es correcto, director de Estudios Económicos, tu cargo. Sí, Hoy en la SED tiene nombres muy largos, entonces por ahí era impreciso. Les pido que nos acompañen a la vuelta de la pausa. Vamos a seguir hablando sobre esto de la ley de consolidación económica, a qué otros sectores también apunta. Tenemos entendido que hay también subsidios previstos, y eso ya en breve el director nos va a estar comentando y explicando. Y también otro tema que queremos hablar con el viceministro de Tributación es este tema del proyecto de ley, que bueno, vamos a tener una reacción del sector privado, en este caso, viceministro, con respecto a esta iniciativa que persiste en el legislativo. Sí, el lunes justamente hay una audiencia pública. Voy a participar personalmente también y con algunos técnicos de la administración tributaria, de tal manera a explicar las incidencias de un proyecto de esa naturaleza. Y vamos también a detallar, justamente en el siguiente bloque vamos a tener al presidente FEPRINCO, el señor Beltrán Maqui, de tal manera que él también pueda tener una mirada desde el lado del sector privado, ¿verdad? Nosotros pensamos de que hicimos lo correcto al momento de impulsar una reforma tributaria, donde justamente por eso nace este programa, Gladys, para poder tener una comunicación y esa conexión con la gente, y sobre todo explicarles cuáles son los cambios que tiene esta ley 6.380 y todas las reglamentaciones y las resoluciones generales que se implementaron de acuerdo a esta ley. Entonces, realmente vemos con preocupación que se siga insistiendo en impulsar nuevamente una ley que en este caso va en detrimento de esta reactivación o de esta consolidación económica que nosotros estamos tratando de implementar, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar justamente en el siguiente bloque de ese punto en particular. Bien, pasaron 29 minutos de las 2, quédense con nosotros enseguida, regresamos con más de Conexión Tributaria.
Estamos de regreso en Conexión Tributaria con el viceministro de Tributación, Oscar Uruguay, y también en la tarde de hoy nos acompaña el director de Estudios Económicos, Juan José Galeano. Y él nos está explicando sobre el alcance que tiene este proyecto de ley de consolidación económica. En el bloque anterior nos daba un pantallazo de las fuentes de financiamiento, también nos comenzaba a explicar que iba para inyectar un poco más de capital en el FOGAPI, en el IPS, llegar a exoneraciones de servicios básicos a estos sectores que todavía están afectados en sus actividades, como los gastronómicos, turismo, hotelero, bares y afines. Y por ahí nos quedamos. Todavía este proyecto de ley tiene más en cuanto a llegar con ayudas a estos rubros. Sí, hay una medida que es muy innovadora, Gladys, viceministro, que trata de la creación de un nuevo fondo fiduciario que va a ser administrado por el Banco Nacional de Fomento. La idea de este fondo es justamente llegar a esos sectores más vulnerables que ya no tienen acceso, por llamarlo de alguna manera, al financiamiento a través del FOGAPI, ¿verdad? Justamente en este proceso de socialización y de conversación con los representantes de gremios, ellos mencionaban que ya era imposible cumplir con los requisitos dentro del FOGAPI, dentro de la banca privada. Entonces, dado que hace un año no están operando y que tienen cuentas o que están dentro de Inforcon o algo similar, lo que se hace es crear este fondo para justamente darle financiamiento a este tipo de empresas, ¿verdad? Este tipo de empresas que ya no tiene acceso al crédito a través del sector formal. También, obviamente, van a tener ciertas condiciones para acceder a este crédito a través de este fondo, pero las condiciones justamente van a ser flexibilizadas. Es muy importante este fondo porque nos va a permitir dotar de liquidez a las empresas que ellos mencionan, ¿verdad? Ya se vieron muy afectadas por la pandemia y prácticamente llevan un año sin estar operando también. Claro, y al todavía no tener el ingreso normal de sus ventas, producto de su actividad, necesitan sí o sí capitalizarse y bueno, hoy quizás no son sujetos a crédito en condiciones normales y hace falta otro tipo de respaldo. Asimismo, Gladys, esto también fue pensado para estas ciudades de frontera con Argentina, por ejemplo, que no están operando, ¿verdad? Que somos conscientes del problema que están atravesando. Entonces, muy enfocada para estos sectores es la creación de este fondo específico. También, por otra parte, el proyecto de ley establece recursos para la Secretaría de Emergencia Nacional para la provisión de kits de alimentos y también, Gladys, mencionarte, por ejemplo, que se puede dar la situación que ocurrió el año pasado donde se cancelaron las actividades por la festividad de Caacupé y ahí la Secretaría de Emergencia Nacional entregó subsidios directos a aquellos trabajadores que justamente se vieron afectados por no poder trabajar durante el 8 de diciembre. Y por último, el subsidio para trabajadores independientes. Acá nosotros notamos que había un sector del mercado laboral de los trabajadores que no eran sujetos al IPS, porque no son cotizantes, y tampoco calificaban, por ejemplo, para los subsidios del estilo deputivo, porque eran trabajadores independientes que facturaban y tenían ciertos niveles de ingresos, ¿verdad? Entonces, lo que crea este programa es la posibilidad de entregar subsidios para aquellos trabajadores independientes, pero formales, es decir, que emiten facturas y están relacionados a los eventos de gastronomía, de eventos, turismo. Por dar un ejemplo concreto, aquellos mozos que prestan servicio, que no son trabajadores dependientes, no son asalariados, pero sí trabajan por eventos. Entonces, a medida que van trabajando, emiten facturas, dado que la situación no les permite hoy trabajar, ellos están quedándose sin trabajo. Y lo mismo que consultaba hace rato, en este caso también, con los datos de la SED, ustedes ya le tienen identificadas seguramente a estas personas que serían las beneficiarias. Acá vamos a trabajar con la SED, exactamente. La idea es habilitar un periodo de registro donde las personas puedan completar sus datos y posteriormente cruzar esa información con la SED para determinar si es o no un beneficiario de este programa. ¿De cuánto sería el subsidio? Acá estamos hablando de aproximadamente 2 millones de dólares. La idea es utilizar el remanente del programa de subsidio de frontera
2 millones de dólares es el global que se tiene para este subsidio. Para este programa de subsidio a trabajadores independientes. ¿Y cuánto, mi pregunta era el monto que podría recibir cada persona? Ya, es el 50% del salario mínimo. Lo que hacemos es igualar a lo que hoy recibe un trabajador dependiente en el IPS. Entonces, ¿eso sería en un pago o hay posibilidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, de llegar a más pagos? Va a depender mucho de la disponibilidad presupuestaria y también de la cantidad de inscriptos, ¿verdad? Va a depender de cuántas personas se registren, de ver un poco también la evolución de la economía. Ahora estamos viendo que semanas anteriores estos sectores gastronómicos tuvieron por ahí la posibilidad de abrir sus puertas, de salir a las calles, hubo un poco más de movimiento, ¿verdad? Por ahí llegaron a reducirse también las suspensiones a través del IPS. Va a depender mucho de la evolución de la economía y también de la cantidad de inscriptos, obviamente, y de los recursos que puedan ser remanentes del programa vigente. Muy bien, entonces esta es más o menos la descripción general de este proyecto de ley. Ya se presentó al legislativo. Viceministro, ¿hay alguna planificación o ya se tiene en proyección en cuánto tiempo se trataría? Si es que esto realmente va a tener el visto bueno de nuestros legisladores, ¿hay algún tipo de consenso? No, la verdad que esto va a depender del estudio que tenga en cada una de las cámaras, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo cada cámara lo analice y lo impulse. Nosotros esperamos que lo hagan en el menor tiempo, pero lógicamente ellos tienen ahí como un poder independiente. El Congreso Nacional va a determinar justamente el plazo. Nosotros esperamos que sea rápido y estamos a disposición, todo el equipo del Ministerio de Hacienda está a disposición de las consultas, dudas que tengan los senadores. Inclusive algunos seguro van a tener alguna modificación o van a querer aclarar algunos puntos. Entonces nosotros estamos siempre trabajando con ellos de tal manera que esto sea rápido, porque esto mientras más rápido se apruebe va a ser mejor para la sociedad, específicamente para los que están más afectados a consecuencia de la pandemia. Y que no haya de pronto algún tipo de cambios y que se desvirtúe lo que se propone Sí, en un principio, ¿verdad? Exactamente, eso es algo que fue trabajado minuciosamente de tal manera a que el impacto no sea negativo para algunos sectores, como en el caso de los que tienen IVA crédito, ¿verdad? En exceso, ¿verdad? Ellos van a seguir se le van a devolver, se le va a seguir devolviendo. La idea es que podamos esto sacar cuanto antes y que también haya un compromiso y una mirada más global a esto, ¿verdad? Porque si esto se politiza lastimosamente o se hace un poco más populista, va a perjudicar la economía paraguaya. Siempre hacemos esta acotación porque más aún este año estamos en un año político, hace poco las internas, se vienen las municipales, entonces nada, los legisladores a veces aprovechan también este tipo de situaciones como para poder hacer su propaganda proselitista, ¿verdad? Y bueno, no es el caso, no corresponde en este momento. Hay mucha gente que necesita y que sabemos que no le vamos a salvar todas sus deudas seguramente, pero cualquier ayuda que pueda llegar en este momento a esos sectores vulnerables, estoy segura que va a ser muy bienvenida. Así que, director, muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde. No sé si quedó algo ahí en el tintero para redondear antes de irnos nuevamente a la pausa. Mencionarte nada más, Gladys y viceministro de audiencia, que también existen otras medidas complementarias, como por ejemplo la extensión del estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Hoy está vigente el estado de emergencia hasta el 30 de junio. Por eso también la importancia de que se trate este proyecto de ley para prolongar hasta fin de año el estado de emergencia. Y se permite también ciertas flexibilizaciones para la contratación de personal de blanco, las compras simplificadas del Ministerio de Salud, de IPS, y también se mantienen vigentes los artículos de transparencia y control, donde estamos obligados a publicar, como mencionó al principio del programa el viceministro, todos los datos y toda la ejecución que se pueda llevar adelante dentro de esta ley. Interesante esto porque de pronto la ley dice que la crisis del coronavirus termina este mediado de año, ¿verdad? Y bueno, eso no es real. Entonces es bueno que se extienda como corresponde esta emergencia. Tal cual. Bien, pasaron 43 minutos de las 2. Les pido que nos acompañen. Ya se encuentra aquí uno de los representantes de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio para hablar de este proyecto de ley, esta iniciativa parlamentaria que busca gravar las grandes fortunas.
es una contradicción lo hay legislativamente, pero después los entendidos nos van a explicar de qué se trata y también vamos a tener un poquitito el punto de vista de los empresarios que bueno, hoy son los que están luego aportando para nuestro fisco, en general con los demás contribuyentes. Así que enseguida vamos a volver con más de Conexión Tributaria. Quédense con nosotros que ya volvemos. Descubrí un nuevo concepto en carnes. En el Beef Club del Frigorífico Concepción vas a encontrar la mejor variedad de carnes de la más alta calidad del mercado paraguayo. Contamos con locales ubicados estratégicamente en Asunción, Concepción y Pedro Juan Caballero, además de un personal de atención capacitado para asesorarte en la elección del corte perfecto. Te esperamos en Beef Club Concepción para que descubras un nuevo concepto en carnes. Tu diario de los domingos viene más grande, más entretenimiento, más análisis, más investigación, más páginas. No te pierdas del ABC Color de los domingos. Conseguilo por 10.000 guaraníes. Lee ABC Color. ¿Dónde estaban las minas de oro explotadas por franciscanos y jesuitas? ¿Llegaron a conocerse y a tratarse Francia y Carlos Antonio López? ¿Eran parientes? ¿Quiénes y cómo intentaron asesinar al mariscal? Fueron varias veces. Regresa interrogando al pasado con materiales inéditos. Próximamente con ABC Color. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la roja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la roja.
Delimarket vuelve a ofrecerte el beneficio más esperado. 30% de ahorro en todas tus compras, pagando con tus tarjetas Premium Itaú. Este miércoles 30 de junio, en todos los sectores y productos. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Anota 30% de ahorro en Delimarket este miércoles 30 de junio. ¡Te esperamos! Estamos de regreso en Conexión Tributaria. Ya nos acompaña el titular de la Federación de la Producción, la Industria del Comercio, FEPRINCO, Beltrán Maki. ¿Cómo estamos, señor Beltrán? Bienvenido aquí a los estudios de ACTV. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo para la teleaudiencia. Bueno, nosotros, estamos aquí conversando con el viceministro también. Hay temas que seguramente no estamos de acuerdo, pero este en particular estamos casi todos de acuerdo y tiene que ver con esta iniciativa parlamentaria. No podemos luego ni decir, señor Beltrán, que es de izquierda, es muy populista, que plantea gravar las grandes fortunas en un momento de crisis, de forma engañosa, llegar a la gente diciendo queremos que los ricos paguen más. Bueno, y desconociendo de pronto todo el trabajo que ella viene haciendo luego de tributación con una reforma tributaria que ella hizo luego ciertos ajustes y ordenamientos dentro de nuestro sistema tributario actual. Entonces, nos gustaría tener también la postura de FEPRINCO respecto a esta iniciativa parlamentaria, que ya sabemos de qué sectores vino. Sí, creo que esta iniciativa tiene que ver con el momento que vivimos, ¿verdad? Estamos en un proceso eleccionario que comenzó ya este año y va a seguir hasta el 2023. Y en este contexto se presentan todo tipo de iniciativas, no solamente en el ámbito tributario, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, esta ley que se retiró sobre el tema de la penalización o no de las invasiones y el proceso para los desalojos, ¿verdad? Y tenemos esta ley que se presentó un poco a ejemplo de una ley parecida que tuvo andamiaje, digamos, en la Argentina, pero todos sabemos que la Argentina en materia económica no es un país al cual podemos referirnos como ejemplo, ¿verdad? Totalmente, todo lo contrario, sería el ejemplo de lo que no tenemos que seguir, es decir, las decisiones que no tenemos que tomar para no llegar a esa situación. Así es, entonces, si bien es cierto, la educación paraguaya está en crisis hace mucho tiempo, en el 2012, cuando se negocian los términos de las compensaciones, etcétera, que Paraguay recibe, se crea el Fondo para la Excelencia y se destinan fondos a la educación. La educación ha recibido fondos adicionales y tiene todavía por ejecutar fondos adicionales. Y los que miramos un poquito más creemos que, si bien es cierto, hay que destinar más recursos a la educación seguramente, bastante podemos lograr con una mejor gestión de la educación y de estos recursos que hoy tenemos y que están en marcha, ¿verdad? Están ejecutándose proyectos de ampliación de escuelas, de tecnología en el aula, de capacitación docente, etcétera. Y está en marcha una gran discusión sobre la transformación de la educación, ¿verdad? Por eso decía que esos recursos están para ser invertidos. Entonces, el motivo seguramente es válido, pero la forma es con la cual no coincidimos, ¿verdad? Para explicarle un poquitito a nuestra audiencia, Beltrán, este proyecto de ley pues tiene ese rótulo de que supuestamente con los recursos generados de este nuevo de una tasa, en realidad decía, ni siquiera dar un impuesto. El término que utiliza el proyecto de ley, si mal no recuerdo, viceministro, es tasa a las grandes fortunas.
y que bueno, supuestamente con esto se cubriría ese déficit en la parte de la educación. Todos coincidimos seguramente en esto que decía también Beltrán, de que seguro que se tiene que invertir más en este ámbito, por supuesto. Pero como se plantea este proyecto de ley es completamente fuera de lugar y tiene errores que incluso en la parte jurídica se cuestionan. Sí, hay conceptos doctrinales y sobre todo definiciones que están erradas en el proyecto de ley, ¿verdad? Cuando hablamos, los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Y desde el punto de vista académico, el impuesto es la contribución que pesa sobre las personas, la contribución pecuniaria, ¿verdad? Y tiene que recibir servicios públicos indivisibles. O sea, yo no puedo saber cuántos servicios de salud, cuántos servicios de educación yo recibo, ¿verdad? Uno puede pagar más, otro puede pagar menos, pero tiene que recibir la misma, entre comillas, calidad, ¿verdad? Cuando uno paga una tasa, la tasa es una contraprestación a un servicio. O sea, si yo pago, si nosotros le hacemos pagarle a Beltrán una tasa, Beltrán tiene que recibir algo a cambio para poder pagar la tasa. Entonces, desde ese punto de vista está errónea el concepto, porque no es un impuesto en todo caso, no es una tasa, ¿verdad? Entonces, son errores doctrinales, jurídicos que están en ese proyecto y eso es muy importante destacar, ¿verdad? Como dice también, me sumo a lo manifestado por el presidente FEPRINCO, nosotros también pensamos de que se tiene que dotar de recursos al Ministerio de Salud Pública, a la educación paraguaya. Ahora, hay que ver también la progresividad y sobre todo la sostenibilidad de esto. Porque el proyecto habla de que va a tener 3 años de plazo, ¿verdad? Y bueno, y si uno aumenta el presupuesto del Ministerio de Salud, perdón, del Ministerio de Educación por 3 años, después ¿cómo se va a sostener ese aumento que se va a dar si solamente por 3 años va a estar esa tasa, entre comillas, ¿verdad? Entonces son cuestiones que no tienen un estudio técnico acabado de tal manera que realmente pueda ser positivo un proyecto de esta naturaleza. Entonces nosotros también en el Ministerio de Hacienda y desde la Subsecretaría de Tributación hemos, en este caso, emitido un dictamen donde recomendamos el rechazo del proyecto de ley. Bueno, entonces son los cuestionamientos tanto de forma como de fondo que tiene la iniciativa. El señor Beltrán nos está explicando la postura de FEPRINCO, incluso otros gremios también que forman parte de esta federación coinciden en el rechazo a esta iniciativa, que nosotros creímos que así como esta otra que hace poco ya se sacó, retiró el proyectista, este otro proyecto de ley que mencionó también Beltrán, que era de básicamente favorecer a las invasiones, ¿verdad? Porque le sacaba la categoría de ilícito, entonces creíamos que eso va a ocurrir lo mismo con el proyecto de ley de las grandes fortunas y al final no, hay una audiencia pública en la que se va a hablar al respecto, es decir, como que continúan dándole manija a esto. Sí, yo creo que finalmente ojalá se retire. Hay que celebrar que algunos parlamentarios últimamente, al darse cuenta de que sus propios proyectos no tienen andamiaje, han pedido el retiro. Yo creo que esa es una acción loable de parte de las personas y en este caso de los parlamentarios. Ojalá que con este proyecto nos demos cuenta de que podemos hacer más daño que contribuir realmente a una mejor educación. Paraguay no quiere estar en esa lista de países que son agresivos con el trabajo y con la actividad económica. Quiere estar en la lista de los países que promueven la inversión. Para promover la inversión hay que tener estabilidad jurídica, hay que tener seguridad jurídica, hay que crear condiciones. Nosotros ya pagamos un impuesto inmobiliario que sería algo parecido a esto, porque parte de los bienes de una persona son los inmuebles. Entonces estaríamos grabando doblemente un mismo bien, un mismo hecho, digamos. Creo que este proyecto de ley no debería prosperar porque, como digo, Paraguay es un país que está en un proceso de su desarrollo donde necesita mucha inversión. Entonces mal haríamos en castigar a los capitales. Yo creo que tenemos que crear las condiciones, ¿cierto? Cobrar los impuestos que tenemos establecidos. Hay un diseño además que se hizo con la última reforma, se completó un diseño. Tenemos
Yo hoy creo que una equidad tributaria mucho mayor que la que teníamos, eso es indiscutible. Hay gente que sigue diciendo que hay sectores que pagan menos. Y yo creo que la última reforma tiene esa bondad, tiene la bondad de que trajo una equidad tributaria y está en marcha un proceso de implementación que hay que dejarlo que se asiente para después pensar nuevamente en otro diseño, pero no podemos meter impuesto aquí, impuesto allá, porque entonces vamos a destrozar el diseño que tenemos. El diseño que hoy tenemos yo creo que está pensado para esto que decimos, un país que quiere atraer inversiones, que necesita pegar saltos en su desarrollo, y evidentemente el camino para eso es claramente la inversión y el trabajo. Claro, y aquí es la inversión privada en particular. El sector público puede hacer sus inyecciones, por supuesto que sobre todo en esta época de crisis tiene un papel preponderante, sin embargo el generador genuino de empleo es el sector privado. Si uno no le da las condiciones, no incentiva a que vengan más capitales y genere más empleo, que es lo que finalmente hace que la gente tenga sus ingresos y bueno, así este círculo virtuoso de la economía pueda continuar. Y también, Beltrán, nosotros aquí en Conexión Tributaria, nuestro programa es luego tributario y economía en general, pero tributario en particular, y hacíamos este énfasis desde que empezamos el año pasado, que bueno, cuanto más un país pueda tener impuestos directos, va a ser más justo y sacarle peso a los impuestos indirectos. En este caso se hizo con el impuesto a la renta personal y los cambios que hubo. Y también ese mito de que no los sojeros no pagan lona. Hay ahora unas reglas distintas también que rigen a partir de esta reforma tributaria. ¿No es así, viceministro? Sí, así mismo. Nosotros también pensamos, Gladys, de que este proyecto tiene vicios realmente jurídicos muy fuertes, ¿verdad? Principalmente porque tiene un efecto confiscatorio en caso de que se apruebe, ¿verdad? Tal lo mencionaba Beltrán, hay una doble imposición desde el momento de que uno ya paga el impuesto inmobiliario. De hecho, si tiene la riqueza la persona es porque y manifiesta esa riqueza, lógicamente existen impuestos para cada una de esas manifestaciones de riqueza. Ahí están los impuestos sobre el consumo y están los impuestos sobre las rentas. En Paraguay tenemos 4 impuestos sobre las rentas. El impuesto a los dividendos y utilidades es un nuevo impuesto porque tiene un nuevo nombre, que era lo que anteriormente se pagaba cuando se distribuye utilidades en el IRASIS, no así en el IRAGRO, ¿verdad? Entonces hoy también el IRAGRO ya no existe, ¿verdad? Pero todos los que están en el sector agrícola y pecuario ya están pagando el IDU, ¿verdad? Cosa que antes no sucedía, por eso él habla de la equidad. Y también lo que tiene que ver con las normas de valoración de operaciones, que tiene que ver con los precios de transferencia, especialmente cuando se exportan commodities, ¿verdad? Entonces acá hay que ser un poco claro. Yo creo que le agregaría algo más a lo que mencionaba, lo que mencionaste vos, Gladys, y también Beltrán. Paraguay es un país que tiene condiciones geopolíticas, mejor dicho, la situación geográfica de Paraguay no es la más óptima desde el punto de vista para atraer inversión. Un país mediterráneo, un país que tiene que tener atractivos para la inversión y nosotros no podemos establecer, justamente por eso es que tenemos este nivel de presión tributaria y nosotros estamos convencidos que tenemos que ir manteniendo ese nivel de presión tributaria, ¿verdad? Haciendo que aquellos sectores que con esta reforma paguen un poco más, lo hagan, ¿verdad? Pero sin aumentar tasas, porque eso va a perjudicar realmente ese atractivo que tiene hoy Paraguay desde el punto de vista de la presión tributaria. Entonces, son algunas cuestiones que tenemos que ir mencionando, ¿verdad? Y sobre todo, un poco preguntarle a Beltrán, ¿qué va a hacer el sector privado, especialmente lo que es FEPRINCO, en caso que esto continúe, Beltrán, desde el punto de vista en el Congreso? Yo creo que lo que hemos visto, no solamente el sector empresarial en su conjunto, digamos, se ha manifestado en contra de este proyecto de ley, también la ciudadanía se ha manifestado en contra de este proyecto de ley. Yo no creo que pase el proyecto de ley, soy sincero, espero que los que plantearon el proyecto de ley tengan la grandeza de reconocer, así como otros lo han hecho recientemente, y que el proyecto sea retirado. En caso de que salga el proyecto, tendremos que ver qué acciones tenemos, ¿verdad? Ahí quedan las acciones de tipo de inconstitucionalidad, seguramente van a ser exploradas esas acciones y vamos a tratar de revertirlo en todo sentido, ¿verdad? Vamos a hablar con todos los parlamentarios
a exponer nuestra exposición, vamos a pedirles que no tenga... Nosotros vamos a vetar eso desde el Ejecutivo, ¿verdad? Yo ya lo había conversado con el ministro de Hacienda, con el señor presidente de la República, y por lo menos nosotros no apoyamos ninguna reforma, ningún nuevo impuesto, ni tampoco ningún aumento de tasas, ¿verdad? Entonces eso es importante. Es importante, lastimosamente hemos visto otro tipo de iniciativas en que hubo veto y después igual hubo los suficientes votos para ratificarse el Congreso. Y en esos casos no queda la inconstitucionalidad, que bueno, afectará a los que la hagan, pero de todas maneras es la última opción que nos queda, ¿verdad? Bueno, y como primera opción van a participar mañana es la audiencia pública. El lunes. Sí, vamos a estar ahí presentes. Sí. Para expresar también seguramente a los legisladores la postura del empresariado y... De hecho ya lo hemos hecho por escrito, ¿verdad? Así que está por escrito el planteamiento del sector empresarial. Muy bien, creo que vamos a tener que esperar a ver cómo se desarrolla y si ocurre así, ojalá sea como dice Beltrán, que los mismos proyectistas terminen sacando esta iniciativa que tiene vicios desde todo punto de vista. Te agradecemos por tu tiempo esta tarde, por haber visitado nuestro estudio, nuestra casa aquí en ABC TV. Estamos todos los sábados con el viceministro, así que cuando quieran, más adelante, algunos otros temas de interés. La primera vez que le tenemos a Beltrán acá hoy. Tomo nota, sí, estamos más presentes con el viceministro que con quienes venimos trabajando muy de cerca. Muy bien. Así que muchas gracias, Oscar, y muchas gracias por la invitación. Muy bien, así entonces hablábamos de este tema que es el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa, a la vuelta hay más aquí en Conexión Tributaria. Están listos los técnicos de la SED también para hablar de otros temas de interés, así que quédense con nosotros. El pasado sábado, cuando le dimos una tarde libre al viceministro, se merece el viceministro cada tanto que le demos libre. Bueno, le dimos libre al viceministro y ahí hablamos del Big Data, súper interesante el tema. Y quedaron pendientes varios puntos y por eso en la tarde de hoy nos acompaña el señor Omar Zarza, él es el coordinador de controles tributarios de la Dirección de Grandes Contribuyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Omar? Bienvenido. Gracias, buenas tardes, señor viceministro, a tratar de audiencia y... Estamos para continuar el tema de Big Data. El Big Data, qué polémica causó el Big Data, había sido las confusiones, no hay palabra maldita, solo mal interpretada, dicen. Y bueno, nos están explicando justamente cómo se obtienen estas informaciones y cuál es el fin también de poder disponer de todas estas informaciones. Así que vamos a compartir con nuestra audiencia, creo que tienen ustedes una presentación también. Sí, tenemos una presentación que... Bueno, para hablar del tema Big Data y desde el punto de vista del control, podemos resumir diciendo que el control que realiza la Secretaría de Estado de Tributación básicamente está encaminado en dos líneas, ¿verdad? Una de ellas es que lo que la gente declara esté bien declarado, por un lado, y por otro lado, aquellas cuestiones que no están declaradas, ¿sí? En ambos casos, este asunto del Big Data o la minería de datos nos va a facilitar o nos va a ayudar en esta gestión que estamos realizando. Y por los siguientes motivos, ¿verdad? Si miramos la siguiente filmina, estamos presentando para quienes nos siguen a través de la radio también nuestra presentación en las pantallas de STV, así. Empezamos con esto que habla de los desafíos. Los desafíos Big Data. Hoy de hecho que se tiene mucha información, ¿sí? Pero ¿en qué nos va a favorecer Big Data? Y está presentado como desafío es que nos va a permitir clasificar y segmentar los datos conforme al uso y el objetivo misional que tenemos en la SED. Nos va a permitir potenciar análisis de los datos que recibimos. Va a hacer que nosotros podamos conciliar la información recibida y estructurarla conforme a las necesidades y las competencias funcionales que tengamos en la administración. Y cuando hablamos de competencias funcionales podemos decir desde el punto de vista del control y de la atención que le brindamos al contribuyente también. Nos va a permitir hacer o tener modelos predictivos que identifiquen la conducta de los contribuyentes y que sean aplicables a la gestión tributaria en general. Esto era fantástico, es súper interesante poder segmentar ese tipo de contribuyente, una información que de pronto hoy no se tiene
y que va a poder hacer que actúe en tiempo y forma también la SED en su momento. Sí, especialmente aquellos que tienen, por ejemplo, siempre presentan tarde su declaración jurada y que tienen su multa de 50.000, ¿verdad? Fuiste ministro, yo estaba en la lista roja por culpa del Big Data, o gracias al Big Data. Y el Big Data te permite justamente administrar los grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Un poco para explicarle así sencillamente. Nosotros cuando asumimos más o menos había 600.000 contribuyentes, hoy tenemos 1.400.000 ya contribuyentes, ¿verdad? Es muy difícil que la administración tributaria pueda controlar a todos de una vez, ¿verdad? Es prácticamente imposible eso, y eso no sucede en ninguna parte del mundo. Ahora, la tecnología te permite justamente esto, te permite ya segmentar en base a situaciones ya en base a lo que uno presenta, ¿verdad? Nosotros ya sabemos quiénes son. Es como que establecer el Banco Central te establece a vos una categoría o te da una clasificación. Te dice, estás en categoría 1, 2, 3, ¿verdad? Según tu riesgo. Y es lo mismo que quiere hacer la administración tributaria. Quiere establecer el riesgo de cada contribuyente, y esto únicamente lo va a poder establecer cruzando información, pero no cruzando de una manera material. O sea, no un funcionario, una persona va a ir a cruzar o va a comenzar a investigarle a Gladys Benítez. No, lo que va a hacer es, el sistema ya te va a informar eso. Por eso le decía a algunos amigos el otro día, si es que te llega una notificación, no vaya a pensar que se le hace, Óscar Rueda decidió hacerle una fiscalización a Roberto Sosa, ¿verdad? No es así, ¿verdad? El sistema directamente va dando información y se va generando los correos electrónicos o las notificaciones de tal manera a que suceda. No es que alguien dice, vamos a controlarle a fulanito, ¿verdad? Bueno, pero igual en este caso, si es que cae una fiscalización sobre mis aportes, van a ver que soy súper buena contribuyente. Siempre estoy colaborando con las... por 2 días eso me retraso en mi presentación. Me olvido y ya pago los 50.000 de multa. Claro que soy una cliente fiel. Debería tener un premio a fin de año. Está bien. Bueno, estamos con Omar Zarza, entonces haciendo este repaso del Big Data. El viceministro nos explicaba también a grandes rasgos la importancia que tiene, y de verdad esto es otro paso dentro de nuestro sistema que tenemos en la administración tributaria, y podemos avanzar la siguiente presentación también para que Omar pueda continuar. Sí, sosteniendo lo que decía el viceministro, en realidad lo que hace el sistema tributario es dar la objetividad al control, ¿verdad? Eso es lo que mencionaba desde el momento que no cualquier funcionario de la SED decide controlar a fulano o mengano, sino que el sistema produce la información en forma objetiva. ¿Cómo lo hace esto? Y esto es lo que está un poquito ahí en la lámina donde dice modelo de gestión para la detección de clientes y proveedores sospechados de utilizar facturas apócrifas o falsas, ¿verdad? Ahí quería puntualizar unas cuestiones sobre las facturas apócrifas o falsas que generalmente se cuestionan un poquito, ¿verdad? Nosotros pensamos que las facturas deben garantizar la existencia de la operación, deben tener la integridad, o sea, que estén declarados todos los hechos económicos que se realizaron, ¿sí? Debe tener precisión o exactitud, o sea, los valores que están consignados en las facturas deben responder efectivamente a los valores que fueron transados, ¿verdad? O cobrados o pagados. Y también debe estar clasificado, por eso es que el formato de la factura, si uno se mira, dice tiene detalle, descripción, característica, porque se busca cumplir estos roles, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos con esta factura apócrifa? Que generalmente las mismas carecen de esa calidad de existencia y de integridad, ¿sí? ¿Y las clonadas? Y las clonadas es otra característica de facturas que son más agresivas, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que copian una factura igual, ¿sí? Y meten en el sistema. Pero nosotros hoy estamos acompañando este sistema de Big Data, lógicamente estamos con el sistema de facturación que va a corresponder a la reglamentación que sigue después, que es el registro electrónico de la factura, ¿verdad? Que creo que el sábado pasado también tocaron un poquito sobre el tema. RG90. Sí, la famosa RG90. La famosa y temida RG90. En realidad esto va a ayudar no solo a la administración para el control, sino también a los contribuyentes en general para poder ordenarse, ¿verdad? Es probable que si nosotros cumplimos con eso, no ocurra el atraso de los 2 días, por ejemplo, que estuviste mencionando, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a estar obligados a ordenarnos, ¿verdad? Porque muchas veces el dejar un poquito para última hora es lo que nos genera ese tipo de tropiezos, ¿verdad?
Entonces la clonación de las facturas también es una cuestión que tenemos y que ese mecanismo y este mecanismo nos va a ayudar a detectar, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver un poquito cómo está la fiscalización con este modelo. Debemos apuntar que hoy de hecho tenemos nosotros un sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Esto lo que está haciendo es mejorar ese sistema, ¿verdad? En este modelo de gestión nosotros vamos a tener la posibilidad de detectar a clientes y proveedores sospechosos, ¿verdad? Y el objetivo es identificar inconsistencia en la liquidación y en particular en los créditos fiscales, identificar la conducta orientada a propiciar una evasión fiscal o elusión fiscal, generar una sensación de riesgo que motive el cumplimiento tributario voluntario, ¿verdad? Lo que decía el viceministro, nosotros resulta imposible que la administración tributaria pueda controlar todo en el mismo tiempo, ¿verdad? Y esta herramienta nos va a ayudar a acortar los tiempos de control a las transacciones realizadas, ¿sí? ¿Qué beneficio? Aumentar la recaudación por medio del cumplimiento voluntario, ¿verdad? Eso es lo que esperamos, mejorar la efectividad en la selección de los casos a ser fiscalizados y optimizar la gestión de los recursos humanos disponibles justamente, ¿verdad? Nos explicaban la semana pasada, Osmar, que justamente cuando uno tiene este tipo de datos objetivos, puede actuar sobre esos contribuyentes que de pronto con un mensaje, con algo automático, puede ser que ya sea incentivado a pagar, es decir, focalizar los esfuerzos en donde se puede todavía lograr el impuesto, la recaudación, y en los que no, bueno, ya dejarle a las instancias correspondientes. Correcto. Desde el punto de vista de la cobranza, es lo que hablaban el sábado pasado y que eso ayuda, ¿verdad? También desde el punto de vista del control, acá hay una regla que había mencionado Pareto en alguna oportunidad, que es la famosa regla del 80-20, ¿sí? Que con un poquito de modificación básicamente lo que podemos decir es que hay un 80% de la población que va a cumplir con sus obligaciones en la medida que sienta el control, ¿sí? Hay un 10% de esa población que no va a cumplir de ninguna manera algo, y hay otro 10% que va a cumplir per se, o sea, siempre va a cumplir, le controle o no le controle, ¿verdad? Yo estoy ahí. Entonces, yo me imagino que sí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que la administración tiene que, o qué es lo que pretendemos hacer? Y trabajar sobre ese 80% de la población, ¿sí? Que va a cumplir en la medida que se sienta controlada, ¿verdad? Sobre el punto, a mí me gusta recalcar permanentemente que la administración tributaria, el trabajo de la administración tributaria no es cobrar multas, ¿sí? Es recaudar impuestos. Este mecanismo de Big Data lo que nos va a ayudar es justamente eso, a mejorar el control de ese 80% de la población que está entre cumplo o no cumplo, ¿verdad? Y detectar a ese 10% que no va a cumplir nunca, para tratar de quitar el sistema, ¿sí? ¿Por qué no va a permitir hacer eso? Porque el Big Data lo que hace es como hoy la información, tenemos información y vamos a tener aún más información con todo lo que está trabajando la Secretaría de Estado de Tributación, y eso necesita ser administrado. Y la mejor manera de administrar eso es a través de la tecnología, ¿verdad? O sea, no hay otra manera hoy de conversar. Leía hoy esta siesta justamente hay una cuestión que circula por WhatsApp que habla que va a comprar una pizza y el tipo de la pizzería le dice, va a pedir lo de siempre, le dice. Sí, le dice, ¿cómo sabe eso? Y porque yo entré a tal parte, dice. Y le dice, bueno, quiero decir, le voy a sugerir que la pizza sea sin sal, dice. ¿Por qué? Porque usted tiene presión alta. Dice, ¿cómo sabe eso? Porque yo tengo su registro del sanatorio, le dice. Tenía todos los datos. Tiene todos los datos. Y bueno, pero ese es el mundo hoy, ¿sí? La predicción. La predicción. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Y en eso de hecho estamos trabajando y estamos avanzando a paso acelerado. Bueno, para volver a nuestro tema. Si vemos la siguiente filmina, nos muestra un poquito de cómo está estructurado este sistema de Big Data, ¿verdad? Y dice, detección de proveedores sospechosos, y el modelo descansa básicamente en 3 mecanismos. Uno, que es en base al conocimiento de los funcionarios expertos de la SED, ¿sí? Y cuando decimos funcionarios expertos de la SED, mencionamos a las personas que tienen el expertise de haber trabajado durante varios tiempos en áreas de control. Entonces, de alguna manera, las personas que trabajan en control tienen el perfil del contribuyente, porque en realidad tenemos números, ¿verdad? Claro. Esos perfiles numéricos que nos permiten decir, bueno, a este señor tenemos que mirarlo un poquito en este lugar, a este otro señor en este lugar, a este otro señor en este lugar, por el perfil que presenta.
Te das cuenta que no te va a contar qué es lo que mira. No. Eso no te va a contar, pero sí, yo sé exactamente dónde miran y a cómo mirar también. La fábrica de gaseosa, que no voy a decir marca, nunca te va a decir su secreto. Sí, así mismo. Bueno, entonces, claro, por supuesto, eso es algo que es invaluable, es expertise de los técnicos seguramente aplicado a todos los rubros. Claro. Pero aquí estamos hablando en particular de lo que tiene que ver con la recaudación. Exactamente. Por otro lado, el modelo también se fundamenta en un razonamiento por analogía. O sea, una vez determinado algún perfil de un contribuyente, entonces se busca por analogía cómo se comportan los demás contribuyentes. Y después un modelo sobre bases estadísticas. Naturalmente que todo esto tiene que ver con el historial, ¿verdad? Y para dar un poquito entendimiento a este asunto del razonamiento de los modelos basados, por ejemplo, yo, si bien es cierto, no tomé nota, voy a recordar que siempre está atrasado 2 días en el pago de impuestos, por ejemplo. Eso me va a marcar un perfil, ¿sí? Que es lo que nosotros en este modelo nos va a permitir trabajar y detectar ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro lado también el perfil del funcionario en el futuro ya no va a ser un contador, un abogado o las profesiones comunes que siempre estamos buscando, o el administrador, ¿verdad? Sino que ya va a ser un analista de datos, ¿verdad? Porque el analista de datos es el que te va a decir cómo va a ser el comportamiento de ese contribuyente el día de mañana, ¿verdad? Justamente las administraciones, esta semana estuvimos participando, toda la administración tributaria estuvo participando en la reunión de todas las administraciones, 58 delegaciones tuvo a nivel internacional la reunión del Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias, ¿verdad? Y contaban un poco la experiencia, ¿verdad? Inclusive en los países donde ya se implementó factura electrónica, Big Data, tienen otros problemas ya, que son las EFOS, ¿verdad? Justamente algo que aprendimos esta semana. Las EFOS son las empresas que facturan operaciones simuladas. O sea, como ya no pueden haber facturas clonadas, ya no puede haber, en este caso, facturas truchas, ¿verdad? Directamente ya hay empresas que facturan operaciones simuladas de tal manera y que le cobran algo por eso, ¿verdad? Eso que decía también Omar, que siempre va a haber un 10% de gente que no va a pagar y que está ahí craneando cómo joderle al fisco, cómo joderle al sistema. Así mismo. Entonces, o sea, hoy tenemos, y eso es algo muy importante de mencionar, especialmente para la gente que siempre nos critica pero nos ve, ¿verdad? Eso es muy importante, Gladys. ¿Por qué? Porque esa gente dice, bueno, pero eso fue una idea del viceministro Orué. Y no es así, ¿verdad? Esto es una tendencia que viene. Esté yo como viceministro, esté cualquier persona, la administración tributaria tiene una hoja de ruta. Y va a seguir eso independientemente de quién esté. A lo mejor uno le da un poco más de fuerza o menos fuerza, pero esa es la tendencia que se utiliza o que se va a utilizar en todos los países y que se está implementando acá, ¿verdad? Entonces, la resolución 90, el Big Data, ¿verdad? El perfil de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy, muy importante comentar y mencionar, porque pareciera ser como si fuera que una decisión unilateral y se personaliza las decisiones de la institución y eso no está bien. Acá no es una decisión única de Óscar Orué, sino una decisión institucional lo que se hace en la administración. Entonces, adelante, te corté un poco, Osmar, pero adelante, por favor. Siempre hacemos eso con nuestros invitados, no te preocupes, no hay que ver que algo personal, nos encanta interrumpirle al entrevistado. No, realmente hacemos que esto sea también una conversación y que podamos entender, en la medida que nosotros entendamos también, creemos que la audiencia lo va a hacer. Y esto es demasiado importante también para nosotros como sociedad, ir avanzando, ir progresando. Todos los sábados nos acompañan los técnicos de la CET en la tarde, hoy está Omar Zarza. Nos quedamos aquí entonces en los modelos que tienen de detección también para los sospechosos. Sí. Para continuar un poquito, este modelo, si seguimos la siguiente filmina, estos 3 modelos lo que nos va a permitir a través de una tabla analítica establecer riesgos, ¿verdad? Van a ser categorizar esos riesgos en alto, medio o bajo, ¿sí? Riesgo potencial de proveedores falsos. En la siguiente filmina vamos a ver que esta categorización de riesgos nos permite hacer este análisis, ¿verdad? Criterios, los funcionarios expertos de la SED tienen algunos criterios para que se meta dentro de esa tabla analítica, ¿sí? Eso va a generar también una lista de fraudulentos a través de los análisis analógicos,
y a través de la lista, a través de las estadísticas nos va a mostrar quiénes son dentro de estos tres componentes, quiénes son aquellos que tienen riesgos más altos. Y cuando hablamos de riesgo, lo que estamos diciendo es riesgo potencial de que proporcione factura apócrifa o de que no sea un buen contribuyente en el sentido de que o no esté declarando todo, o si declara todo, esté desordenada esa declaración, ordenada de tal forma que lo que tributa no sea lo que debe tributar, ¿verdad? En ese orden de cosas. En la siguiente filmina vamos a mostrar un poquito cómo la combinación de eso, cómo va a funcionar, ¿sí? Esa tabla analítica de proveedores, cuando tomamos en cuenta el criterio o las reglas de los funcionarios expertos, nos pueden proporcionar, y decimos que los que tienen facturas repetidas tienen un porcentaje de ser fraudulentos, si es que estos proveedores son inconsistentes. Cuando decimos inconsistencia nos referimos al hecho de que él emite factura para una tercera persona, pero en su declaración jurada él tampoco tributa, o si está tributando lo está haciendo a través de créditos fiscales, ¿verdad? O sea, en realidad no hay ningún movimiento de dinero efectivo, sino solamente son papeles. Por otro lado, si el proveedor es omiso, y cuando decimos omiso, que él no esté presentando ninguna declaración jurada, o que exista una brecha entre el débito y el crédito muy cercana, ¿verdad? O sea, pensando en determinada actividad económica, nosotros decimos, bueno, listo, esta actividad económica podría ser que esté pagando sus débitos fiscales con comprobante de crédito de compras, pero eso tendría que ser por 3 meses, en los siguientes 3 meses debería pagar algo, ¿sí? Pero sorpresivamente nosotros dentro del archivo de la Secretaría de Estado de Tributación encontramos algunos contribuyentes que por años no pagan impuestos, ¿verdad?, del IVA, y sus actividades denotan que deberían estar tributando, ¿verdad? Y eso también se va a ir ordenando con esto. De hecho que hoy lo hacemos, pero esto nos va a dar mayor precisión, ¿verdad? Si esta en la siguiente filmina vamos a ver cómo funciona con la regla, cómo va a producir la información, ¿sí? Y ahí está una categorización de unos números que son a efectos de publicarlo nada más, ¿verdad? Y ahí dice los funcionarios expertos que un contribuyente que tenga aquellas 4 situaciones, es decir, que tenga factura duplicada, que su brecha entre débito y crédito sea muy pequeña, que esta situación, entonces esto nos va a dar un 100% de sospechoso. Te va a calificar qué tan sospechoso sos. ¿Qué tan sospechoso sos? ¿Verdad? Si es que vos tenés facturas duplicadas o emitís facturas duplicadas, entonces es riesgoso, ¿verdad? Si es que mi relación débito-crédito es muy pequeña, entonces también me categoriza como sospechoso. Y antes de seguir avanzando, es importante entender que cuando nosotros decimos que sea sospechoso, no quiere decir que él sea un evasor ni nada por el estilo, ¿verdad? Es una tendencia, porque puede ocurrir. En esos casos ya sí irían al 1 a 1 y le pedirían seguramente, a ver, tráeme tus documentos. Claro, exactamente, porque también debemos entender que la administración tributaria no es que practica la autodeterminación tributaria por simple sospecha, ¿verdad? Lo tiene que formalizar y lo tiene que sustentar de tal suerte que eso pueda ser real y cierto. Nosotros tenemos reglas que debemos cumplir que está establecida en la ley, ¿verdad? Bueno, este es con relación a los expertos, nos vamos a presentar más o menos así, ¿sí? Y ustedes pueden ver que ella dice a la derecha nosotros decimos la relación de crédito débito elevado, entonces le da una categoría 2 y eso le baja el porcentaje de que sea evasor. Y ustedes ven así la escala, ¿verdad? Primero el más alto y va en escalerita, ¿verdad? Y esto es lo que decía el viceministro, todo objetivo. Ahí no puedo yo meter la mano y decir, no, yo le quiero controlar al quinto o al cuarto. No me va, el sistema me va a decir, mira, este es el más conflictivo, a este muchacho hay que ir a visitarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este muchacho se equivoca mucho en sus pagos de impuestos, ¿verdad? En la siguiente filmina vamos a ver el mecanismo analógico, ¿sí? Y ahí nosotros vemos una nube de puntos. Esa nube de puntos tiene un color azul y rojo, ¿sí? Y lo que básicamente nos dice es... ¿Por qué yo veo verde y rojo? Este está complicado. Está complicado. No sabes que mi ojo está ya preparado para no verlo azul y rojo nunca.
Ah, sí, a la vida. A ver, Eso, bueno. estos puntitos, ¿qué nos indican? Los rojitos son los que están mal, los que están incumpliendo. Los rojitos serían los fraudulentos, ¿verdad? Comentarios así como el que sí, por ejemplo, hace que te pintemos en rojito, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver el rojo y el azul? Directo en rojo, ¿verdad? Bueno, eso es ¿qué es lo que pretende mostrar esa 9 puntos? Y básicamente nos dice, si nos fijamos en uno de los extremos de arriba, tenemos un verde solito allá, ¿sí? Y pegado a una distancia relativamente cercana a un rojito y decimos, ¿qué tan cerca de este muchacho en rojo que es fraudulento está su conexión? ¿Sí? Por eso que vemos en el medio, vemos unos que están pegados uno con otro y unos que están encimados, ¿sí? Entonces decimos, estos muchachos tienen las mismas características, no son iguales, pero son parecidos. Qué interesante, y esto ya te arroja todo el sistema. Claro, esto no arroja el sistema. Qué fantástico. Mira, Omar, yo hago una propuesta, viceministro, no sé qué pensar, nos quedan todavía varios puntos ahí para tratar. ¿Te parece si en el próximo bloque, que es nuestro último bloque, terminamos de desarrollar Big Data y dejamos el otro tema pendiente para el próximo sábado? Sí. Muy bien, tenemos que cumplir, señoras, señores, estamos haciendo conexión tributaria aquí con Omar Zarza, uno de los técnicos de la serie, y también el viceministro de Tributación, Óscar Orue. Enseguida volvemos con más. Todos los sábados nos acompaña el viceministro de Tributación, Óscar Orue, y también los técnicos de la SED. Hoy está con nosotros Omar Zarza explicándonos y con dibujitos. Miren que se tomó la molestia de verdad con los gráficos para que podamos entender todas las implicancias del Big Data. Ahí está nuestro dibujito, nuestros puntitos. Nos explicó de una manera que, bueno, quienes nos siguen a través de las pantallas de ABC TV van a poder tener más detalles sobre esto. También les invitamos a nuestra audiencia de ese canal que pueda prender su televisión para ver esto que está en pantalla y que es parte también de lo que se puede lograr a través de la tecnología. Omar, vamos a continuar entonces con esta programación. Dale, gracias. Si podemos seguir a la siguiente filmina, esta 9. Uno más, por favor. Ahí tenemos, en teoría, todos los contribuyentes y ahí solamente decimos, nos muestra el total de contribuyentes en una 9 puntos genérica, ¿sí? Sin haber aplicado ninguna regla ni nada. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a un resultado que nos va a hacer más claro aún. Ahí está el modelo funcionando y ese es el resultado que nos arroja así. Qué fantástico. O sea, vos tenés tu universo, de ahí tomás una muestra en particular en las zonas que son riesgosas y acá ya tenés el cálculo. Ahí tenés tres contribuyentes sospechosos. 100. Ahí tengo una lista de contribuyentes, que esas que están abajo, ¿eh? Sí. Y dice, conforme a la distancia que tiene con los puntitos azules, me va diciendo qué tan riesgoso es. El primero dice 6, es 100%, está muy cerca del rojo, dice. ¿Sí? El segundo también, el tercero, el cuarto ya está más distanciado, dice 83,5, dice. Que son porcentajes de qué tan, o sea, está un número estadístico, ¿verdad? O sea, un número matemático realmente que nos dice qué tan cerca está de aquel que detectamos que es fraudulento. ¿Sí? O sea, yo soy un contribuyente fraudulento, la gente que compra de mí está vinculada. Le factura a alguien y ahí. Exacto, y hasta qué grado está relacionado. Eso es lo que trata de demostrar la figura, ¿verdad? Qué fantástico. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a mirar el otro modelo, que es el estadístico. Y naturalmente cuando se habla de estadística se habla de esta campana, que es la famosa campana de Gauss, que es lo que nos muestra ahí los valores que están en los extremos son aquellos que están naturalmente más lejos del medio y son los que tienen mayor probabilidad de ser fraudulentos. Eso es básicamente lo que trata de explicar este dibujito, ¿eh? Si pasamos a la siguiente filmina, por favor. Esto es lo que nos hace conforme a los datos estadísticos. ¿Qué quiere decir eso? Toma el historial de los contribuyentes y lo mete conforme a una tendencia, ¿sí? Que es esa campana de Gauss. Conforme a eso, nos produce eso. Y dice ahí, número de riesgos altos 30, 29, 28,
y nos dice, ese es el score estadístico, los 30 primeros son 100% riesgosos, por aquel perfil que habíamos definido al comienzo por los expertos, ¿verdad? ¿Sí? En la siguiente lámina, por favor. Y acá nos muestra una combinación de los tres. ¿Sí? Esa combinación de tres, o sea, las reglas de expertas, las reglas analíticas y las reglas estadísticas, nos lista una serie de proveedores que tienden a ser sospechosos. ¿Sí? El problema es cuando están los tres, ya no te salvas. No, si están los tres, o sea, así con luces fosforescentes. Claro. Que vamos a ver la siguiente filmina. Bueno, y ahí es que decimos nosotros, la SED no va a tener luego la cantidad de recursos suficientes, recursos humanos, para llegar a todos los contribuyentes. Entonces este análisis más fino va a hacer que enfoque sus recursos en estos, ¿verdad? Exactamente. Naturalmente ninguna administración del mundo tiene los recursos suficientes para controlar todas las operaciones, ¿verdad? Claro. Lo que se trata es de controlar aquellas operaciones que son más riesgosas. Y en ese trabajo de que estamos hoy con la tecnología, ¿verdad? Si nos fijamos en esto, finalmente ¿cómo va a ser? Va a ser una combinación de los tres modelos. La combinación de esos tres modelos nos va a dar ¿Qué es eso, Omar? Yes, null, ¿qué es eso? Bueno, esos son términos... Vos me querés marear. Vos no, querés marear a la audiencia. Son términos informáticos, ¿verdad? Acá lo que nosotros debemos entender es aquella primera línea es la conflictiva, ¿verdad? Los null, vamos a dejarlo de lado, las siguientes líneas son conflictivas, o sea... Ok, ¿sí? Ok, entonces... Son más riesgosas, ¿por qué? Porque cumplen los tres parámetros. Eso es lo que está ordenando nomás. Viste que ahí dice en la primera columna RUC, es decir, ahí ya está la identificación de la persona específica. Exacto, ese es el contribuyente 1. Ahí está Roberto Sosa, ahí está Gladys Benítez, sí. Ahí está con nombre y apellido del RUC. El RUC, en realidad el número, el número. El RUC y ahí dice, por la regla de experto, cumple, yes, dice. La regla estadística, cumple. ¿Sí? Cumple las tres reglas, su score, o sea, qué categoría tiene él, y él es el más potencialmente. Fíjate el 08, lo que es el experto, no cumple con la regla experta. No cumple, sí cumple, y ahí están el score que se le da, ¿verdad? Para cada uno, ¿verdad? Te hace un resultado final en base al análisis y lógicamente se tiene en cuenta las tres formas o los tres modelos de poder analizar a cada proveedor, en este caso a cada contribuyente. ¿Y cómo llegas ahí a tu score 100 si es que no respondió al experto y tampoco, o sea, solamente la estadística? No, el score 100 es del experto. Lo que pasa es que eso hay que analizarlo por línea realmente. Fíjate que lo primero te dice sí o no, sí, ¿verdad? En los primeros tres. Sí. Y en los últimos tres está el score, o sea, respectivamente. El número, sí, claro, de cada uno. O sea, ese es el punto. Si me permite, viceministro, por ejemplo, la última línea, ¿sí? Nosotros vemos que dice experto nulo, analítico nulo, pero estadístico yes, dice. O sea, si solamente tomo el modelo estadístico, ese contribuyente tiene un 90% de probabilidad de ser sospechoso, ¿verdad? O sea, tiene un 90% de sospecha. Arriba mismo tenemos un tipo que cumple todas las reglas. O sea, ese es el más complicado de todo. Pero yo igual puedo agarrar y decir, por ejemplo, yo solamente quiero el analítico, lo que está en verde allá. Entonces voy a ponerle null al experto y nulo al estadístico, porque eso tiene esa flexibilidad en el sistema, de tal suerte a que cuando uno habla de control, bueno, si bien es cierto tenemos que ser objetivos, y en una masa de 100 yo tengo que controlarle al que es más riesgoso, al que es menos riesgoso y a aquel que no tiene riesgo también, porque la administración tributaria lo que tiene que hacer es, desde donde nosotros estamos, donde yo estoy, en grandes contribuyentes, tenemos que tratar de visitarle por lo menos una vez a cada uno de los contribuyentes que está en nuestro sector durante el año, ¿sí?
Y para todos los contribuyentes la administración tributaria tendría que llegar antes de que prescriba el tributo por lo menos una vez. Entonces por eso es que está esa clasificación. Tener la sensación de control es importante. Claro, nosotros por lo menos tenemos que ir a golpear la puerta del contribuyente y decirle buen día, ¿cómo está? Nosotros somos la Secretaría de Estado de Tributación y venimos a saludarle. Y ahí, ¡pam!, te cierra la puerta. Por lo menos eso debemos hacer. Que o si no le enviamos un correo y te responden cualquier cosa. No quiero contar todo lo que responden. Así ese que ya claro. te cierra la puerta. ¿Qué es lo que mencionaba el viceministro hace rato? Hoy probablemente varios de los contribuyentes están un poco sorprendidos porque al tercer día de cumplimiento de que no cumplió con su falta de presentación ya le llega una nota y le dice presentá y tenés 3 días para presentar. Entonces los tipos están complicados, ¿verdad? Claro. Pero esa es la función que debemos cumplir nosotros. Tenemos que tratar de acercarnos al máximo a la época de pago, ¿verdad? Claro, claro. Si vemos la siguiente filmina, para ir avanzando un poquito con eso. Esto ya explicamos ahora el modelo basado en conocimiento funcional experto de la SED, el modelo de razonamiento por analogía. Eso cuando decimos por analogía puede ser por sector económico, puede ser por niveles de ingreso, puede ser por actividad específica, ¿sí? O sea, clasificar a los contribuyentes conforme a las necesidades que tenga la SED en su momento y la política de control que ese año o ese semestre o ese trimestre requiera. El modelo sobre datos estadísticos, que es como decíamos del historial que tenemos en la SED, y la relación de todo este modelo con ahí en realidad están, con los que utilizan esos comprobantes. Si pasamos a la siguiente filmina. Omar, tenemos 5 minutos para poder redondear, así para que puedas medir tu tiempo de cuál aceleramos y cuál detallamos. Perfecto. Bueno, avanzamos un poquito más para aprovechar los 5 minutos. Uno más, está duplicado ahí. Otro más, esto ya vimos, básicamente solamente que desde el punto de vista del cliente. Esta es una tabla analítica de clientes, o sea, las personas que utilizan los comprobantes. El mismo análisis, las mismas reglas eran de las personas que emitían comprobantes y ahora el análisis del sistema hace en función a quién. ¿A quién recibe? A quién recibe el comprobante. Las mismas reglas. Qué regla de experto, ¿sí? La regla de experto, la regla estadística, ¿sí? Y la regla por analogía. ¿Esto qué nos va a producir? Si avanzamos un poquito, voy a ir saltando algunas filminas para tratar de llegar al final. Esto nos va a permitir hacer un PAREA, ¿sí? Une con flecha, decíamos en la escuela antes. Claro, ¿cuál proveedor está relacionado con cuál cliente? Exacto. Si este es un cliente sospechoso, veamos quiénes son sus proveedores. Si este es un proveedor sospechoso, veamos quiénes son sus clientes. Y cuando hago ese análisis, entonces digo, ¿cuál de las reglas voy a usar? ¿Voy a usar la regla de experto? ¿O voy a usar las 3 reglas? ¿O voy a usar una de ellas? ¿O voy a usar la información que tengo ya sectorizada? ¿Sí? Eso es lo que nos va a permitir hacer esta combinación. O sea, las diferentes combinaciones que vimos, ¿verdad? Si avanzamos un poquito más. Eso es para las empresas que crean empresas para proveerle de tal manera poder justificar sus gastos. Y ya les sabemos todos ya quiénes son, pero con esto vamos a detallar mucho más rápido. Claro. Lo que anteriormente nos trabamos un poco más o menos 6 meses, 8 meses, 1 año de tiempo nos llevaba a poder hacer estos controles, que eran manuales. Hoy haciendo un clip lo podemos saber. Así mismo. Y va a ser cuestión de horas, ¿verdad? Esto, como decía al principio, ¿por qué decimos que nos va a permitir ahorrar recursos? Y cuando hablamos de recursos humanos, técnicos, todo tipo de recursos. Porque, como dice el viceministro, al darle clic vamos a tener un pantallazo general de quiénes son los sectores o quiénes son los contribuyentes que debemos atacar, cómo vamos a sectorizar esos contribuyentes y qué tiempo le vamos a destinar de control a cada uno. Esto brillante lo que nos va a proporcionar esto. Ahí tenemos una combinación de los 3, lo que nos permite ver quiénes son los clientes sospechosos y también la misma lógica hace rato, ¿verdad? Un score, una categoría. Y ahí vemos la primera línea, todito cumplen 100. Esos tipos tienen todas las características por la combinación de los 3 modelos de ser clientes sospechosos. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente sus comprobantes no
justifican las erogaciones que realizaron, sus comprobantes son apócrifos, como dijiste vos, o son clonados, o cualquier actividad que en definitiva nos oriente a decir, bueno, este señor está utilizando cosas que no corresponden dentro de su registro a efectos de pagar menos impuestos, ¿verdad? La siguiente filmina, por favor, sigamos. Esto es lo que finalmente nos va a producir el modelo, ¿verdad? Eso que vemos ahí al costado a la derecha de la pantalla, ¿verdad? Que tiene la misma lógica de la que explicamos hace rato, que nos tomó un poquito más de tiempo, ¿verdad? El mismo orden. Yo voy a mirar las reglas de funcionario experto, voy a ver las relaciones sospechosas, y conforme a eso voy a ver cuál de esos contribuyentes, y si vamos primero al RUC, el RUC número 1 es el más complicado, ¿verdad? Es el que es más sospechoso. Y ya el RUC 10 ya no es sospechoso, tiene 0 de combinaciones, ¿sí? El 9 es el que tiene, porque tiene la regla de operaciones sospechosas, tiene elevada, tiene 2, ¿sí? Si miramos de abajo para arriba. En resumen, esto es un ordenamiento de lo que nos va a producir la herramienta. Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pero ¿en qué estadio estamos de la herramienta? Y estamos empezando a utilizar la herramienta. Estamos empezando a procesar esta información. Hoy está trabajada por completo eso. Yo creo que es un avance demasiado grande. Sí. Realmente así como nos explican y tienen al alcance de la mano. Lo que a mí me gustaría, por último, mostrar solamente el 27. La última presentación. Lámina, un poco para mostrar también el modelo que tenemos en desarrollo, porque estos ya están terminados. El otro modelo en desarrollo es el... No sé si querés explicar esto, sí. Omar. A esto le llamamos contribuyente 360. Sí. La mirada 360, la lógica nos permite deducir que es una mirada completa, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende con este modelo 360? Es analizar la asistencia, el apoyo, la comunicación que tengamos con los contribuyentes, ¿verdad? Nosotros hoy, de hecho, que tenemos algunos mecanismos por los cuales medimos la atención que le brindamos a los contribuyentes. Lo que queremos es mejorar esa atención, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, hoy, hace poco se promulgó la ley 6380 y decimos, bueno, tenemos que hacer capacitaciones de esto. Claro. El producido de esa capacitación, hoy tenemos cuantificado cuántas capacitaciones realizamos, pero no tenemos la visión de cuánto o de qué tanto llegó. Claro, sí, es que sirvió, sí. Claro, sí, qué tenemos que mejorar o qué no tenemos. Entonces, a eso está enfocado esto, ¿no? O sea, ambos, tanto lo que es la recaudación como en los servicios en sí que va a recibir el contribuyente. Claro, por ejemplo, al contribuyente le gusta más que se le envíe un correo antes que se le llame, o que se le llame, o de repente directamente necesita que se le asesore sobre cuál va a ser el mejor impuesto, o sea, el mejor régimen para su impuesto, para pagar su impuesto, si es IRE simple, IRE resimple, etcétera. O sea, esa es la mirada un poco ya enfocada al contribuyente, esa mirada 360. Y que es también una mirada, o sea, porque vimos todo lo que es en la persecución, pero también queremos mejorar la atención. La parte de la persecución es lo que da gusto, porque estamos de este lado, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Omar, por estar con nosotros la tarde de hoy, traernos toda esta información. Viceministro, también muchas gracias por tu tiempo, como cada sábado. Agradecemos a nuestra gran audiencia, a las 7:30, este Cardinal ya sigue a partir de ahora por su curso, lo mismo la gente que nos sigue por ABCTV puede tener su propia programación a partir de ahora. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 2.